Gracias, muchas gracias por hacernos parte de su fin de semana. Quiero, dedicar este programa a todo aquel que de alguna manera está ligado con la comunicación, a todo aquel que de alguna manera la comunicación lo ha llevado a escribir y a todo aquel que la publicidad le apasiona, porque entiendo que tenemos plato fuerte. Me dio mucho trabajo conquistar al amigo para que se sentara en este escenario conmigo, pero lo logré y sé que vamos a disfrutar plenamente este encuentro, porque hoy nos va a hacer el favor de acompañarnos el inmenso, el poeta, el novelista, el locutor, el publicista Freddy Ortiz. No se muevan, que este encuentro apenas comienza. Les decía en la parte que introduce este programa que la vamos a pasar muy bien, porque ¿a quién no le apasiona el mundo de la comunicación? Y en él hay un cúmulo de información, en él hay historia, pero en él hay mucha experiencia. Entonces, esa experiencia con la calidad humana y con la calidad profesional, ya usted sabe que se puede contar de maravilla y que la vamos a asimilar, pero muy bien. Quiero agradecer a Freddy Ortiz, mi amigo de muchísimos años, el que haya aceptado acompañarme en este encuentro. Freddy, tú no te imaginas el placer que me da recibirte en el programa. Igualmente, no te dio tanto trabajo. No, sí, pero tuvimos que hacer mucho, coordinar mucho, porque tú eres un hombre de muchas ocupaciones. Y entonces eso, tú sabes que hay que medir tu tiempo. Bueno, Freddy, con gusto. dime una cosa. Vamos a hablar de ti, porque yo pienso que la gente te conoce lo bastante, pero a veces hay momentos en que se olvidan los espacios que ocupaste, los importantes espacios que ocupaste en el mundo de la comunicación. Primero, la radio. Comenzaste siendo radio, comenzaste con la pasión del locutor joven, el locutor que tenía que hacer música, que tenía que ponerse de frente al radioescucha, porque, la televisión estaba limitada a un sector muy reducido, a un grupo muy pequeño. Eran pocos los canales de televisión, pero sí la radio comenzaba a abrirse mercado. Y entonces comenzaron a surgir nuevas estaciones de radio y en ese momento tú estabas como primera figura. Entonces, hablemos un poco de ese tiempo de la radio en la capital, de cuando llegaste a la capital, cuando te entusiasmaste por la radio, cuando surge la pasión tuya y te convierte en esa gran estrella. Bueno, yo realmente no comencé con radio. No. No, yo vine con 16 años a la capital, buscando respiro de vida. Sí. Porque mi familia no me podía pagar la continuación de los estudios. Entonces tenía que buscármela. Como era natural. Como era natural. Y entré a trabajar como asistente de contabilidad. No me digas. En una empresa del Estado que era dependencia de Corde, de lo que fue Corde después, ¿no? Que se llamaba Dominican Motors Company. Sí. Que estaba ahí, por la feria. Sí. Vendía los carros, a unos carros ingleses. Y ahí fue que conocí a la esposa de don Vinicio Echavarría, el ingeniero Vinicio Echavarría, que fue uno de los fundadores del 14 de junio, una de las figuras clave del 14 de junio, hermano de Rubén Echavarría, el dramaturgo y actor, que tenían un programa de radio en Onda Musical que se llamaba El Comentario Independiente. ¿Pero qué comentario? ¿Pudiéramos hablar de la época? Eso fue 63. 63. Ajá. 1900 en el tiempo de Bosch. Sí. Bueno, ya habían derrocado a Bosch. Eso te iba a decir que ya era prácticamente en el momento de Balaguer, en el momento del triunvirato. Y el proceso. El triunvirato, que por cualquier cosita te agarraban los cacos blancos en el Conde y te partían la cabeza. Sí, era un post-trujillismo, el mismo que derrotó ese movimiento democrático de Bosch. Sí. Ese gobierno democrático de Bosch. El primer ensayo democrático del país.
Bueno, pues la esposa de Vinicio me dice, oye, tú tienes una voz que suena como de locutor. Digo, no me digas, ¿te gustaría trabajar? Digo, claro que me gustaría. Pero ven acá. Yo que ahí estoy de ayudante de contabilidad aquí porque Dios es grande, porque para poder comer. Y entonces habló con el esposo y me dijo, sí, dile que venga por aquí. Me pusieron a leer noticias una noche en el programa, era como a las 7 de la noche. Tú no habías tenido ninguna experiencia. No, ninguna. Es la primera vez que te sientas frente a un micrófono. Sí. Cuando terminó el programa y bajamos, ahí estaban los cacos blancos esperándonos. No me digas. A trancarnos, porque los comentarios que se hacían eran duros contra el gobierno y eso en ese tiempo. El gobierno del triunvirato. Del triunvirato. Donald Rí en ese tiempo, ya triunvirato. Digo, anda para el carajo. La primera experiencia que caigo preso. Pero bueno, después estando ahí, me quedé ahí. La cosa no pasó de ahí, de detenido un rato, qué sé yo qué, pero yo estaba asustadísimo. Lógico, un muchacho joven, un adolescente que debuta frente a un micrófono y el debut lo lleva a la cárcel. Pero ven acá. Todavía con los ruedos de los pantalones llenos de cadillo, claro, que acababa de llegar de Pimentel. El asunto es que estando ahí, ya en el 64, ahí me oye Radamés Aracena, que estaba formando el cuerpo locutoril para abrir a Radio Guarachita en ese tiempo. Ya Balaguer estaba en el poder. Me imagino que sí. La Guarachita se abrió en septiembre del 64. Bueno. Ya Balaguer estaba, ya ¿verdad? Balaguer estaba. Sí. Y entonces me invitó a ir ahí a la Guarachita, a la tienda que estaba en el Conde, que ahí era que estaba su estudio de grabación. Ahí era que él grababa todos sus discos de Guandulito y los bachateros. A un solo canal. A un solo canal. Directo y en vivo todo. Era en vivo que se grababa. Sin tica de un cuarto. Sí. El que se equivocaba, si se equivocaba uno tenía que volver para atrás. Volver para atrás desde el principio. Sí. Entonces me dijo que si yo quería formar parte de ese equipo, digo, claro que sí. Ahí conocí a los otros, que William Tavares, una estrella, Bernardo Palau Pichardo, María Victoria, bueno, todo el equipo. ¿Ese Bernardo Palau tenía que ver con el del cine? No. Con el que se convirtió en una de las primeras figuras que hizo cine en la República Dominicana. Yo no sé si eran familia, pero Palau era más bien un periodista del Caribe. Allá. Que a Radamés le gustaba la voz y lo ponía a grabar, pero él no era locutor per se. Ya. Y bueno, ahí comenzamos el entrenamiento que duró como 5 meses, porque era fuerte, toda la noche grabando, oyendo estaciones de fuego. Nos íbamos al malecón a oír estaciones de Colombia, porque el modelo que quería Radamés era el modelo de cadena Caracol de Colombia, esa animación dinámica. Era una como YBK Mundial, que en aquella oportunidad era una... Todavía YBK Mundial está en el aire, pero ya no con el mismo formato prácticamente. Exacto. Sí. Y imagínate, veníamos casi de salir de una dictadura donde la radio era de la firma de fulano de tal, en la voz, con la orquesta de fulano de tal, en la voz de fulano de tal, escuchemos la canción que se intitula. Sí, así mismo era. Eso era lo que había que decir, un esquema rígido. Y Radamés cogió y rompió con todo eso. Él había roto antes de fundar la emisora, porque él tenía un programa que se llamaba El Canal Cero, en La Voz del Trópico, y cogió, por primera vez se hizo eso, un teléfono y lo puso debajo del micrófono. Llámenme. Ríngalo, dígame, sí, yo le complaco, espérate. Eso... Era un visionario. Sí, un visionario. Era una expresión de vanguardia en la radio en ese momento. Exacto, así mismo es. Y bueno, pues ahí aprendimos el estilo y arrancamos y por ahí fue que yo comencé. Pero Radio Guarachita siempre fue bachatera. Sí, sí. Bachatera y típico. Y típico. Porque es que lo que se promovía mayormente ahí eran los discos que grababa Radamés y que vendía en la tienda. Ya. Porque la emisora se mantenía de los discos que vendía la tienda. Sí, no de la publicidad. No de la publicidad, no era fácil conseguir publicidad en ese tiempo. Yo recuerdo que la cuña de 30 segundos, la tarifa, yo le dije, ¿tú no te parece que es muy cara la tarifa? Eran 3 pesos con 75 centavos. Dios mío.
¿Y cuánto tú ganabas, Freddy? Yo ganaba 115 pesos mensuales. Pero eso te permitía tú pagar una pensión, te permitía comer Me daba para comer y pagar una pensión. pagar una pensión. ¿Cuánto pagaba una pensión? Una pensión pagaba, 60 pesos. Con las 3 comidas. pero con las 3 comidas. Claro. El Una, re- el una re- habitación solo, para mí. El baño sí era común. No, con baño. Con baño y con todo. No, pues 60 pesos. Pues tú sabes los cuartos Pero que tú eran. tú eras rico. Y entonces comenzaste a hacerte famoso. Comenzaste a hacerte famoso, Freddy. Pero yo tenía que trabajar, para ganarme esos 115 pesos, yo tenía que trabajar 30 días al mes porque no había descanso. ¿Y la universidad entonces en qué tiempo tú ibas? No, universidad. No había manera. No había manera en ese tiempo. Yo volví cuando vino la revolución, que se cerró la emisora, entonces yo me fui a mi pueblo y terminé el bachillerato. Yo la universidad la comencé fue en Puerto Rico, después que me fui a Puerto Rico en el año 77, 78. Pero yo aquí no pude seguir. Entonces tú eras una estrella de la radio previo a emigrar a Puerto Rico. Sí, Porque claro. tú trabajabas en Radio Guarachita y Radio Guarachita te catapultaba y catapultaba a todo el que estaba ahí. Sí. Que en aquella oportunidad ustedes no tenían el criterio de trabajar la bachata, porque era música de guardia cobrado, porque la bachata en su esencia... Música de amargue. Música de amargue. Sí. Porque la bachata en su esencia no era la bachata que hoy conocemos, ¿no? No, claro. O sea, que no se había bautizado como tal. No, era cachivache. Era una expresión Música de tropical, amargue. era una especie de expresión tropical de amargue. eran Música unos- de guardia cobrado, música de... Eran unos bolerones, unos boleros con guitarra y bongo y cosas de esas. Pero era un estigma eso de trabajar en Radio Guarachita. Tú eres locutor de Radio Guarachita, tú eres lo que está poniendo la basura La esa. porquería esa. No te admitían en ciertos círculos. Entonces, ¿de ahí dónde pasaste? Ahí trabajando un día me llamó Bernardo Vergés Peña, Sí. que fue de los pioneros de la publicidad aquí, de la publicidad post-Trujillo. Mocano, a propósito. Mocano. Sí, Mocano. Y me dijo, yo quiero verte, porque yo fui. Y me dice, mira, yo te oigo estructurando ideas en la emisora cuando presentas los discos y cosas de esas. Y yo creo que tú puedes ser buen creativo de publicidad. Y digo, ajá, pues yo ni idea tenía de eso. ¿Qué sé yo lo que era eso? Digo, bueno, y me dice, ven, ¿quieres? Dice, pues mira, ve, sube allá arriba, al techo, que ahí está Efraín Castillo, que es el socio mío y vicepresidente de la agencia, que tú vas a ser asistente de él, yo te voy a pagar 80 pesos mensuales. Digo, ay, coño, 115 más 80. No, yo 200 estoy y pico de hecho. pesos. Oh, ahí fue que conocí a Efraín. Por Una suerte gran me persona, encontré Efraín. con un hombre que estaba dispuesto a transmitir los conocimientos. Una gran persona. un Y ser humano Efraín que yo lo era en conocí. ese tiempo el único que sabía mucho de eso aquí, porque él se gastaba todo lo que ganaba en cargar libros sobre publicidad y mercadeo. Para mi generación, Efraín fue aquel que hizo famosa aquella frase de cooperar con el progreso nacional es muy sencillo. Apaga un bombillo. Porque él tenía sí. un estilo, pero muy... Yo trabajé con él, o sea, a mí me tocó en alguna oportunidad grabarle algunas producciones. Ajá. Y a mí me tocó, por suerte, y ahí lo conocí, y conocí en él una persona que te nutre. Sí. Es una gran fuente. Por suerte, todavía vive. Sí. Nos juntamos casi semanalmente a almorzar. Qué bueno. Tuve la dicha y la sorpresa de que su último libro de publicidad me lo dedicó. Está dedicado a mí, yo me sorprendí muchísimo. Digo, caramba, maestro, bueno. Pero Pero tú te conviertes en una estrella de la creatividad, Freddy. bueno, lo de es- estrella es demasiado. Sí, no, te lo digo porque tú, siendo yo estudiante de administración de empresas y con interés de crecer en el asunto de la radio, porque yo al igual que tú comencé a los 16, 17 años en la radio. Comencé porque a alguien se le ocurrió decirme en mi pueblo, en Moca, que yo podía ser locutor. Y bueno, yo fui, y cuando yo fui al programa, yo me descalifiqué. Yo no volví. Digo, yo no doy para esto. Sin embargo, siguieron. Y entonces yo fui a un centro juvenil Don Bosco y ahí yo hacía maestro de ceremonias y entonces ahí comencé a ligar. Hasta luego, ya caí en la radio, definitivamente caí en la radio y estoy ahí y me da trabajo salir. Pero lo que te quiero decir es que tú fuiste un referente por una cantidad de campañas
que nosotros escuchamos que las hacías tú. Ujú. Entonces, ya tú llegas y conformas un equipo y te conviertes en dueño de una agencia. Ah, bueno, no, pero eso fue después que vine de Puerto Rico. Ah, eso fue después. Ahí. Pero antes de irte a Puerto Rico ya tú hacías textos. No, yo llegué a ser director creativo de Publicitaria Extensa, que era propiedad de William Vargas. Ya. En ese tiempo, que ya Efraín era socio de él, pero Efraín se había ido a formar su agencia que se llamaba Síntesis. Me acuerdo de Síntesis. Cuando él se va, quien entra de director creativo es Milton Peláez. Una gran estrella también. Y yo ya yo trabajaba como asistente de Efraín, pero yo no estaba preparado para sustituir a Efraín en la dirección creativa. Entonces viene Milton, que era muy bueno, y yo me hago asistente de Milton. Ahora, todos mis conocimientos de publicidad hasta ese momento Empírico. procedieron de Efraín, Ah, ok. porque él me daba acceso a sus libros en su apartamento. Yo ahí aprendí sobre cosas de las que aquí no se hablaba, sobre psicología del consumidor, Dexter y todos esos autores. Te leíste O'Keefe, te leíste... Imagínate, todo eso que... te digo que él se gastaba el sueldo en libros. Pero entonces ya, después que Milton se va, porque Milton decía, yo no voy a estar mucho tiempo aquí porque lo mío es La televisión y Sunegal tenía negocios, Sí, de préstamos y cuantas cosas. El pobre ahí perdió la vida. Sí. Y entonces yo me quedo como director creativo de la agencia y la agencia camina bien. Cuando yo estaba ahí, estaba facturando muy bien, pero... ¿Cuáles cuentas tenían ustedes, te acuerdas? Bueno, Nedoca seguía en manos de la agencia, estaba el Royal Bank en ese tiempo, que era muy buen cliente. Los camiones... Tú fuiste que hiciste la campaña aquella de la Nedoca que caminaba con la señora, ¿verdad? Yo creo si que mal no sí. recuerdo. Una nevera como que caminaba. Y aquella nevera nueva, Nevera y de nueva, dos puertas. De dos puertas, sí. Sí, sí. Ese es parte Con Susanita Morillo. Sí, sí. No, sí, hicimos mucho trabajo. Entonces, American Airlines, pero American Airlines la hacíamos conjuntamente junto con la agencia Premier Maldonado de Puerto Rico. Sí. Y Tenía su base en manejábamos Puerto alguna otra cosa con West Indies de Puerto Rico. West Indies, que era la primera agencia de publicidad de Puerto Rico. Un día viene la gente de West Indies, el vicepresidente, el hijo del dueño, que era vicepresidente de la agencia, y ve los trabajos que yo había hecho y me dice, ¿tú te quieres ir para Puerto Rico? Digo, sí. Pero rápido. Pero tú estabas bien aquí. Que si yo estaba bien. E incluso un amigo que era socio de la agencia me dijo, pero ¿para qué tú te vas a Puerto Rico? Si tú aquí tienes carro nuevo, viene cuando te da la gana a trabajar. Le digo, Además, ya la gente te conocía como gran locutor, o sea, porque tú grababas las... no, ni yo trabajaba radio todavía. ¿Qué tú hacías? Yo trabajaba en ese tiempo con Luis Armando Asunción en Radio Reloj Nacional. En Radio Reloj Nacional. Con el equipo. Don Luis Armando fue mi jefe porque a mí me tocó la suerte de dirigir a Ondas del Yaque cuando ese grupo la compró. Ya. En 1989, por ahí 90, don Luis Armando era el director general de todas las emisoras de Radio Cadena Comercial. Ajá, correcto. ¿Te acuerdas sí, de ese dato? Sí, sí. Que era Radio Comercial, bueno, ese grupo. Ahora, ¿por qué yo me fui? Porque yo decía, es que yo no he estudiado publicidad, yo no he estudiado la carrera, porque aquí no había escuela de eso. Aquí el único curso de publicidad que se dio, lo dio Efraín en una escuela donde fuimos un grupo de 8 o 9, donde estaba Luis Miguel Gerardino, el mismo William Vargas. Yo dije, no, yo quiero estudiar. Yo le dije a ellos, ok, yo me voy a Puerto Rico, pero si ustedes me permiten estudiar en la universidad. Déjamelo ahí, que hay que cumplir a propósito de publicidad con unos compromisos. El programa continúa. Con Freddy Ortiz estamos desarrollando este encuentro hoy, que ya ustedes han podido imaginarse todos los conocimientos que hay en él y todo lo que nos está nutriendo, ¿no? Freddy, entonces te fuiste a Puerto Rico, decidiste estudiar.
Sí, la agencia me permitió estudiar en la universidad, en la UPI, Universidad de Puerto Rico, ¿Qué recinto de Río estudiaste? Piedra, publicidad y mercadeo Ya. simultáneamente. Y además me pagaron el Berlitz, la escuela Berlitz para inglés, con una profesora específicamente para mí, porque yo lo que me interesaba era el área mía. A mí no me interesaba los zapaticos me aprietan, la media me da Claro, calor, claro. sino asunto de... Bueno, eso me dio oportunidad de tener conexión con cuentas como Procter Gamble, el anunciante más grande del mundo en ese tiempo, Sin duda alguna. de hacer entrenamiento en Cincinnati, en la Head Office, la oficina central para cosas de psicología aplicada a la comunicación, a la publicidad. Es una experiencia extraordinaria. Nunca se me olvida un profesor en Cincinnati que nos decía, comunicación no es lo que usted dice, sino lo que el otro entiende. Exactamente. Tú sabes que mi profesor de publicidad fue Sergio Forcader. ¿Tú lo conoces? Sergio. El de marca, publicidad. Marca. Almorzamos junto a cada rato. Sergio fue mi profesor y con él yo aprendí muchísimas cosas. Él llegó a visitarme incluso a la casa en Moca y todo. Y él planteaba eso. Y a veces nos decía, yo tengo una dificultad con República Dominicana, porque él tenía como algunos 5 o 6 años que había llegado, 5, 6, 7 años. Y me decía, yo no puedo todavía, porque yo voy a ser dominicano. Él lo decía con mucha gracia, yo voy a ser dominicano. Y decía, yo no puedo extraer de la esencia del pueblo una frase como huepa hey. Aquella expresión de Cuquín en un comercial de un ron que el creativo era Jackie Núñez. Sí, correcto. Que yo quiero que entremos ahí, porque tú has sido el apasionado de la radio. Primero tenías programas, incluso llegaste a grabar poemas. ¿Cómo se llamaba el programa? La noche pide La un noche poema. pide un poema. Un Yo me lo equipo tiraba pesado ahí. para escucharte declamando. O sea, yo me lo tiraba para escucharte declamando. Pero tú tenías una relación muy estrecha con la radio, tú no lo acabas de decir. Pero entonces, tú no estás en la televisión. Ahora Aparecía, no, en esa oportunidad. en esa oportunidad no. Tú no estabas en la televisión y Jackie Núñez ya se había convertido en la gran figura de la televisión. Ey. En la persona referente, el tipo que todos entendíamos. Si alguna vez llegábamos a la televisión, que Jackie era la persona a quien nosotros debíamos seguirle los pasos. Sí. Era el referente. Era el referente. Sí. El referente obligado era Jackie porque Sí. cambió los modelos. Se salió de la estructura que tenía Más Cordero, que tenía ese grupo, Jojo Pérez y ese grupo. Y bueno, se convirtió Jackie Núñez en la gran figura. Tú eras muy amigo de Jackie Núñez. Sí. Y tengo entendido que en alguna oportunidad Jackie quiso que tú participaras en la televisión. No, yo participé con él. Yo estuve con él en el programa de noche. Otra vez con Jackie lo hacía cuantas veces él se enfermaba o se iba de viaje. Exactamente, eso sí me acuerdo. Bueno, pues que por cierto, ahí fue que conocí a mi actual esposa, que era la productora ejecutiva del programa. No me digas. Sí, Rosa Checo. Sí. Y después, cuando Freddy se fue del programa que hacían diariamente en la noche, yo tuve más participación con él. En Raintel, en el Canal 7. Enhorabuena, tú estabas. Estaba en el programa que él tenía, Enhorabuena. Exacto. Pero el asunto es que ya estaba invirtiendo demasiado tiempo en televisión y yo también tenía mis planes en la publicidad y me interesaba más. Por cierto, la última vez que Jackie y yo estuvimos juntos compartiendo, que él me invitó a cenar al Reina de España, al restaurante Reina de España, me dijo, concho Freddy, te fuiste de la televisión y yo te digo que tú pudiste haber sido el mejor presentador de la televisión. Digo, Jackie, eso es demasiado pretencioso. Pero diciéndolo él, Oye. y no lo estaba diciendo para halagarme, yo sé que no lo hacía para eso. Sí. Digo, bueno, pero el asunto es que yo tenía que quería enfocarme en la publicidad. Me estaba distrayendo mucho. Tu agencia, después que llegaste de Puerto Rico, tenías una agencia en República Dominicana. Sí, yo vine a asociarme, o sea, quienes me invitan a venir a montar una agencia son los directivos de Nedoca y Federico Pajés, Ya. que era el presidente de Marca. Y hacemos un joint venture ahí de 3. Y ahí es que yo, otro trauma. Llegué a Puerto Rico
dirigiendo la dupla número 6 de la agencia. Y ya al año y medio ya yo dirigía la 2. O sea, ya yo había subido a 2, ya yo tenía oficina con ventana. Oh, Que ya eso significa otra cosa. sino que ya no el jefe, En el Popular Center, piso 12 del Popular Center. jefe, tú eras jefe. Para yo decirle a esta gente que me voy ahora. Bueno, que Pero- me voy, pero me lo dijeron, hiciste. no, yo lo dije, digo, señores, yo me voy porque tengo esta situación. No, mira, te vamos a comprar nosotros manejábamos la cuenta de Nissan. Te vamos a comprar el Nissan, qué sé yo, qué Z, no sé qué vaina, el deportivo. Sí. Digo, no, pues no por carro, señores. Es que me voy a vender vaso en colores para allá, como decían. Sí. O sea, yo me voy para Santo Domingo a vender vasos en A colores. vender vaso en colores. Es que mi país, digo, bueno. Pero me dio trabajo. Te vamos a subir el sueldo. Digo, no, yo estoy bien con el sueldo que me pagan, no es eso. Le hice, y incluso me dijeron, don Manuel Morales Dávila, el presidente de la agencia, que era un caballero, me dijo, ese escritorio va a estar libre durante un año para cuando, si tú no te va bien allá, vuelvas y tienes tu Entonces, oficina. ¿cómo te fue aquí, Freddy? Cuando llegaste, ¿cómo te fue? Bien, yo diría que bien, lo único que la sociedad terminó rompiéndose porque Federico se fue para Chile, vendió su parte, después entonces tuvimos problemas para repartirnos las Pero, acciones. entonces las agencias de aquella oportunidad tenían un peso específico muy, muy grande. Sí. Pero comenzaron los freelance y comenzó la publicidad a disgregarse. Por ejemplo, hay muchas empresas que prefieren el servicio del freelance, que le hace un creativo, que lo sube un dron, que le hace un comercial y que tienen un departamento de marketing dentro de la empresa que no se lo entregan a la agencia. Esa es la época actual ya. Por eso te estoy diciendo, pero eso comenzó a finales de los 90. Sí. Digamos Es que cierto. en el 95 ya eso comenzó a manejarse, porque sí. a mí me tocó ser freelance en muchísimas oportunidades. Una empresa me llamó, yo quiero que tú me hagas el creativo de tal cosa y que me hagas un comercial, y nosotros nos encargamos de colocarlo desde aquí. Sí. Y eso ocurrió. Y ahí nació también el asunto de las centrales de medios, También. que ya llegó, y yo lo advertí en ese tiempo, digo, va a llegar el momento en que o eres miembro de una central de medios, o filtras por ahí, o desapareces. Sin duda alguna. Y por eso desaparecieron casi todas las agencias pequeñas que no pudieron afiliarse, porque ya los grandes monstruos son las 2 o 3 centrales de medios. Pero hoy la publicidad es un gran negocio. ¿Verdad? La publicidad es un gran negocio. Sobre todo si tú tienes todos los canales. Porque, por ejemplo, si tú manejas las redes y si tú sabes cómo negociar con los canales de televisión, pero hay algo que me preocupa, que yo pienso que también a ti te puede preocupar. Hay una proliferación de canales circuito cerrado. No. Antes la publicidad se colocaba en los grandes medios. Tú Una tenías disgregación. un canal de televisión, 4 canales, 5, 6, 7 canales de televisión en la capital y 3 canales de televisión en Santiago abierto, señal abierta. Entonces comienza el asunto de la internet, comienza el asunto de los cables y comienzan a conformarse pequeños grupos de comunicación. Por ejemplo, yo te cuento, en San Francisco de Macorís hay un grupo de comunicación importantísimo, que pienso que es uno de los más estables que tiene la comunicación local, o sea, la comunicación por cable. Pero asimismo, como tiene San Francisco de Macorís, con todo el respeto, maravilloso, tienen unos medios extraordinarios, con una plataforma de comunicación extraordinaria. Pero asimismo tú tienes a Santiago, que tiene que sé cuántos canales de televisión en circuito cerrado. Pero tú vas a Montecristi y tú tienes un circuito que tienen 3 canales. Ajá. Pero tú te vas a Salcedo y en Salcedo pasa exactamente igual. Entonces, ¿eso qué puede estarle haciendo a la comunicación hoy sin ánimo de maltratar el negocio, sin ánimo de perjudicar al negocio? Pero de alguna manera ese es un mercado que se ha abierto mucho. No tan solo a la televisión, sino que la hegemonía que hay ahora del asunto redes sociales le ha quitado a los medios convencionales una tajada que ha llevado a situación casi de quiebra a muchos medios, Sin duda alguna. incluyendo canales de televisión, que yo no sé cómo subsisten. Bueno, muchos que subsisten gracias a que el mayor anunciante del país es el gobierno. Es el mayor anunciante. Y creo, y te voy a decir algo,
yo no le cuestiono al gobierno que sea, digamos, subsidiario de una cantidad de medios. ¿Tú te imaginas que desaparecieran una cantidad de medios? Uf. Oye, una crisis institucional puede generarse. Entonces yo al gobierno no le critiquemos que sea digamos, el benefactor de ese sector, por lo mismo. Sí. Pero bueno, Independientemente de que, bueno, tiene que ser pro gobierno para que tenga patrocinio, bueno, pero ya eso sí. eso es otra cosa. Ya esa es la parte que se puede cuestionar, Sí. sin duda alguna. Pero lo que te quiero decir es que están ahí. Entonces hay que sostenerlo. Porque la publicidad, la empresa privada disgrega mucho la publicidad que coloca, por lo que te digo. Porque, por ejemplo, hay que tener presencia en La Vega, hay que tener presencia en La Romana, hay que tener presencia en Montecristi, hay que tener presencia en Dajabón. Entonces, tú disgregas el pastel. Sí. Y hay otro factor ahora también, que la mayoría de los anunciantes, aquello de que la agencia se ganaba el 20% de comisión o el 15% de comisión, eso pasó a la historia. Sí, ya no. Ya el anunciante grande te dice, ok, yo te pago, te compro la idea, yo la coloco. O te doy un 5%, un 3% de lo que voy a colocar como compensación por tu trabajo creativo. Y te pago la producción. ¿Y cuánto te puede costar una idea hoy? O sea, tú le haces una campaña, digamos, a qué sé yo, qué sillas del norte. Entonces está bien. Yo te estructuro toda la campaña, te hago la recomendación de medios, te hago todo. Y te digo, y el creativo, y te hago el comercial. Está bien, tú se lo vas a vender. Tú te puedes ganar $1 millón de pesos, millón y medio de pesos, 2 millones de pesos. Sí, sí. Pero antes tú no tenías esa posibilidad. Para tú No. ganarte 500,000 pesos tenías que colocar 6 meses ganándote el 20%. Bueno, es que depende de los volúmenes, depende. Porque estamos hablando de tú vender ahora una campaña en $1 millón de pesos, pero eso en los 80, los 90 tú no podías pretender esa cantidad de dinero. No. Además, nadie vendía su trabajo creativo. Ninguna agencia entraba en eso. Todo el mundo decía, no, yo te creo la campaña, pero yo te la coloco, yo te la monitoreo, etcétera. Prensa, radio, televisión, todo. Antes era todo, la agencia hacía de todo. O sea, la agencia manejaba el presupuesto. Manejaba el presupuesto, ya eso se acabó. Ya el presupuesto lo maneja el cliente a través de la central de medios, comprando a unos precios que la central de medios consigue por los volúmenes que tiene de la cantidad de clientes. Freddy, a propósito de clientes, nosotros tenemos que responder a nuestros clientes que nos hacen el favor de soportarnos este programa, que nos tienen como plataforma. Ellos son la plataforma de desarrollo de este programa. Y cuando regresemos yo quiero que hablemos de tu condición de escritor y que hablemos del maldito libro. Vamos a continuar. Freddy Ortiz en Encuentro. Tú pasaste a ser presidente o vicepresidente de, qué sé yo, cosa, de las divisas, ¿cómo se llama? de la Asociación de la Asociación de Remesadores. de Remesadoras. Presidente ejecutivo. Presidente ejecutivo. Sí. Tu condición Otro de publicista, accidente. tu posición de publicista te llevó a ese puesto. Sí, porque en ese tiempo yo manejaba la publicidad de Vimenca. Ya. Entonces, Víctor Méndez y yo habíamos hecho una amistad de hermanos. Sí. Así nos llamamos desde hace 30 años. Y Víctor era el presidente de la asociación, pero ya los demás asociados entendían que lo lógico no fuera que un remesador fuera el presidente de la asociación, porque entonces alaba para su lado. Exactamente. Aunque Víctor siempre fue muy honesto, siempre ha sido muy honesto con esa cosa, pero bueno, era una exigencia. Entonces ahí vino el asunto y me dijo, bueno hermano, yo necesito que tú me ayudes, yo quiero que tú cojas Presidencia. la dirección ejecutiva primero. La dirección, yo digo, pero yo, ¿cómo va a ser? Yo qué sé de esto.
No, pero no es nada más es coordinar las reuniones, que yo qué, te pone una secretaria, te pone, hazme el favor. Y ahí llegaste. Ahí comencé, pero entonces tuve que comenzar a estudiar el asunto de cómo funcionaban las remesas, las leyes, las restricciones en Estados Unidos, los casos que había en justicia en Estados Unidos por lavado, por todas esas Pero cosas. te nutrió. Me nutrió. Entonces eso te llevó a ser escritor. Bueno, a hacer una novela que a mí en lo personal me encantó. Porque yo descubrí una serie de personajes que tú los tienes novelados, naturalmente. Y que en un momento dado yo los veía trabajar en los espacios donde estaban. El maldito libro. ¿Por qué el maldito libro? el maldito libro es una novela. Sí, la novela. Pero el maldito libro no fue el producto de mi trabajo en la Asociación de Remesadores. No, pero para nada. Ese fue otro libro. No, sí, ya esa es otra cosa, ¿no? Pero Ya me esa es refiero otra cosa. que ya tú te conviertes en escritor y ya tienes el deseo de hacer novela. En la primera novela yo la escribí en el 2000, que se llama Esta calle al final. Ya, esa también me la leí. Sí, fue el primer intento. No me siento muy feliz de ese trabajo, pero bueno, había que comenzar por algún lado. Pero el maldito libro, la gente cree que es se vendió totalmente, y todavía lo andan buscando y ya no hay, ni voy a hacer más ediciones. Yo tengo el autografiado por ti, Sí. eso lo voy a guardar. Y todo el mundo pensaba que era un libro irreverente contra la religión, contra Cristo, No. y no es eso. No. Y realmente la mitad del libro se desarrolla en España. Sí. Y yo no fui a España a Pero hay escribirla. una serie de personajes ahí que tú haces los perfiles y tú eres capaz de descubrirlos. Sí, hay un radiodifusor. Hay un radiodifusor, Que se, hay un cura, Hay un cura. Sí. hay una cantidad de personajes, hay una serie de elementos ahí que tú lo armas. Sí. Pero es bueno porque realmente alguien nos decía ahorita que era como más fácil hacer un cuento de República Dominicana. Digo, porque los personajes, el cuento es reducirte la participación en 2, 3, hasta 2 personajes y 3 personajes. La novela no, la novela es un cúmulo de historias. Sí. Freddy. No sé si... Bueno, lo último que escribí es un librito de 13 cuentos, que tú no lo tienes. No, yo no lo tengo y te lo voy a pedirte encarecidamente que me lo hagas llegar. Debí habértelo traído, Sí, sí. pensé que tú Pero, lo tenías. Pero no te preocupes. Ese se llama Todo tiempo pasado fue mujer. Lo vamos a buscar. Hoy mismo lo voy a buscar. Señores, gracias a ustedes por habernos acompañado y gracias a Freddy Ortiz Hombre, por gracias este a ti. gran encuentro. Yo lo he disfrutado y sé que ustedes también. Hasta la próxima semana.